Muchachos de YouTube, bienvenidos. Esto es Floppy. Hoy vamos a estar hablando del draft de 2025. Por suerte, no vamos a estar solo. Hoy no está Lucas, pero bueno, tenemos un invitado especial que es Bernardo de Tank and Hype. Vamos a dejarlo en los comentarios, tanto como en la descripción, los enlaces a sus distintas cuentas y a su página web para que puedan ver absolutamente todo, tanto como las de Floppy. Así que nada, obviamente, Bernardo, te dejo el espacio para que vos puedas presentarte, contarnos sobre Tank and Hype y todo lo que nos quieras explicar. Así que adelante. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Genaro. Yo soy Bernardo, me dicen Mac. Abrimos Tank and Hype hace ya casi 3 meses. Yo llevo prácticamente 20 años siguiendo el draft apasionadamente desde que era niño. Soy fan de los Blazers, como pueden ver, y cuando le vas a un equipo de mercado chico, pues si no le aprendes al draft, no vas a tener una salida hacia campeonatos, ¿no? Entonces, desde muy chico le empecé a agarrar el gusto. Y el año pasado, digo, no sé si sepan, para el próximo año va a haber un mexicano muy bueno, que es una gran promesa que se llama Karim López. Y hace año y cachito nadie hablaba de él, bueno, muy pocos hablaban de él. Y decidimos pues, lanzar Tank and Hype para empezar a generar más cultura del draft en México y en Latinoamérica. Yo soy mexicano. Y también empezar a hypear, digo, en los próximos meses vamos a empezar justo a hypear a Karim López, ¿no? Nosotros lo que tenemos idea como formato, más allá obviamente y claramente de que compartan sus preguntas e ideas en el chat, aprovechando que estamos acá con Bernardo, que aunque él no se define un experto, para mí lo es, y es una persona que está muy concentrada en el draft, los invito a pasar por su página web, cuyo enlace vamos a estar pasando en el Discord, que está el enlace en nuestra biografía. Así que la idea es unas preguntas que tenemos armadas que nos van a ir guiando hacia una conversación sobre los prospectos. Y además, todo lo que vayan queriendo añadir, acotar, y todas las personas que están en el chat están más que bienvenidas. Compartir a los demás el live para que hablen de NBA o gente que le guste el básquet es una buena oportunidad. Porque siempre que entra una nueva camada de jóvenes, es un buen momento para empezar a ver la liga. Así que, si querés, vamos con temas drafts. Mira, la primera pregunta que me has mandado era ¿quién tiene el seed más real del draft? Sí, Eh, sí. yo creo que la respuesta es obvia, digo, no es controversial, a lo mejor es una respuesta hasta aburrida, pero sin duda Cooper Flag. Sé que a lo mejor no juega de la manera más sexy y vistosa, eh, pero es de los mejores prospectos, quitando a Wemby, pero de los mejores prospectos de los últimos 10 años. Yo creo que sin duda va a ser la cara de Dallas y su techo puede ser una mezcla entre Pippen y Kawhi Leonard, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser un franchise player, no necesariamente de los jugadores sexys como la barba o como muchos de los guardias que son más espectaculares, pero sin duda un jugador ganador. Y digo, si mi equipo hubiera ganado el number one pick, estaría fascinado, ¿no? Yo creo que es la curita para los fans de Dallas después del cambio de Luka y de lo que han vivido este año. Yo creo que están armados para el futuro. Para la gente que está ahí en el chat y los que vayan a ver después el video en YouTube, con high selling, a lo que se refiere, por así decirlo, en terminologías que se usan en la NBA, sería, después corregime Bernardo, obviamente, que no es sino el mejor jugador, sino el que puede cambiar una franquicia, se podría decir. El jugador que tiene el perfil ideal para cambiar una franquicia. Eso sería el high selling. Por eso justamente Bernardo aclaraba eso de, a pesar de que resulte muy obvio la respuesta, que es Cooper Flag, eso sería la terminología. Y para vos, además de, bueno, obviamente Cooper Flag y lo que sería el top 3 también, que es Dylan Harper y Ace Bailey, supongamos en el caso, aunque la posición de Ace Bailey está un poquito más discutida. ¿Quién sería ese high selling que pueda haber en este draft? Justo en terminología, el high ceiling sí es, digamos, el techo. Es si todo sale bien, cuál es el mejor escenario, por así decirlo, de cada prospecto. Y el floor o el piso, pues es el peor escenario, ¿cuál sería, no? En Cooper Flag es un prospecto rarísimo que tiene un high floor y high ceiling. O sea, ¿qué quiere decir esto? El peor escenario es un jugador muy bueno. Ace Bailey yo creo que también tiene a lo mejor un poquito más de riesgo. No mucho, la realidad es que yo creo que también es un jugador bastante completo y que sin duda va a ser un titular. Ace Bailey, justo estamos por sacar el nuevo Big Board y nuevo draft en los próximos días. Ace Bailey es de los que más me cuesta y que yo personalmente
pues, depende mucho del fit, depende mucho de que salgan muchas cosas bien. En los últimos días han salido rumores de que no quiere hacer workouts con cualquier equipo y que quiere nada más, digamos, un camino claro para ser superestrella. Y para mí eso es preocupante, ¿no? Digo, obviamente yo no tenemos información más que de los rumores, no tenemos contactos importantes con ningún equipo, pero de la información que tenemos, pues eso puede llegar a ser preocupante porque eh, lo más importante en un prospecto y que no es algo medible es lo que está en la cabeza. Es la mentalidad del jugador, qué tan dispuesto estaba para trabajar, para adaptarse. Y a mí me pareciera, pues digamos, al menos de los rumores que están saliendo, que Ace tiene la cabeza que está listo para ser una superestrella, lo cual yo no estoy de acuerdo. Él sí es un jugador sexy, sí es un jugador vistoso, es un jugador de highlight y que seguramente muchos de ustedes lo han visto y les gusta cómo juega. La realidad es que yo le veo mucho riesgo. Eh, Hay otros jugadores que a lo mejor no tienen tan alto ceiling, pero que yo les apostaría más. Por ejemplo, un BJ Edgecombe, yo creo que tiene muy buen ceiling, pero también tiene muy buen piso. Se habla que tiene muy buena mentalidad. Eh, Creo, a ver, tiene que mejorar mucho en muchos temas, pero digamos, algo de estilo como Víctor Oladipo, este, no quiero decir Dwayne Wade porque Dwayne Wade, hablar de superleyendas es muy complicado, pero ese arquetipo de jugador, ¿no? Entonces yo creo que si yo tuviera el pick de Filadelfia, me iría por BJ Sí. o cambiaría para abajo para estar con Nupel, que también creo que puede ser, a lo mejor él no va a ser una estrella, pero sí puede ser un role player brutal. Justo Creo que alguien nombraste preguntó algo, ¿no? lo de Ace Bailey. No, no estaba al tanto de esa información, así que es bueno saberlo. Y también ahora que me pongo a pensar en casos similares, por así decirlo, recuerdo el año pasado que Cam Whitmore, el año pasado, perdón, el anteaño pasado, que Cam Whitmore justamente, que era como un prospecto increíble, que a pesar de estar en un draft con mucho talento, como los Thompson, Wemby y demás, estaba pronosticado muy arriba, de hecho creo que top 5 incluso en algunos mocks lo he llegado a ver. Y después de las entrevistas con los GMs de distintos equipos y los analistas de draft, bajó muchísimo, pero a un nivel escandaloso, justamente por esas exigencias o esa mentalidad que al parecer no cerró a todos. Y bueno, ahora que comentás justo lo de Ace Bailey y del hecho de que tiene un camino, por así decirlo, libre para ser superestrellas, para ser una superestrella de un equipo, y que justo el tercer pick sea Filadelfia, que creo que es a nivel fit el lugar donde menos puede ser superestrella, porque ya estamos hablando de una franquicia con un equipo, un conjunto super mega competitivo. ¿Puede llegar a eso a bajarlo del top 5 en un caso necesario? ¿O un equipo como Utah que está ahí en esos rodeos y ve que baja, tiene que elegirlo de forma obligatoria por su talento? Yo creo que sí. El hecho de que no está haciendo workouts y que había muchas dudas dentro de los general managers de los equipos, sí creo que puede hacer que hasta él mismo esté buscando caer. Se habla además de que quiere superestrella, quiere también, digamos, un mercado grande. Justo en el mock draft que estoy acabando, digo, no creo que pase porque yo creo que alguien digamos, que van a hacer un trade para arriba, pero creo que alguien como Brooklyn Nets podría estar, digamos, haciendo un plan para quedarse con él, ya sea que se caiga hasta su pick, o que hagan un trade-up. Se habla de New Orleans también, de los Pelicans. No, yo no veo tanto eso, digo, si lo hacen, a ver, los Pelicans tienen muchos wings, muchos aleros muy buenos, y digo, no estoy seguro que tenga su camino a estrellato como se rumora que lo quiere. Creo que sería mejor para él en un tema de desarrollo el que cayera un equipo que tenga buenos jugadores y que más bien su foco en un inicio sea el volverse un Jaden McDaniels de Minnesota, en el cual se enfoca a mejorar su defensiva, a defender y a tirar tiros cuando está él solo, podría, digamos, y que poco a poco vaya desarrollando sus otras oportunidades, como es el drible, como es el pase. Creo que es un camino más realista para el estrellato a decirle, pues ahí está tu equipo, haz lo que quieras, ¿no? Yo creo que en un tema de desarrollo, a mí me preocuparía un poco Ace Bailey en esa parte. Justo conectando con lo del fit que decías,
¿Qué prospectos para vos son los que más dependen del fit? Justo hablamos de esto de Ace Bailey, con sus expectativas de superestrella, y ¿qué otro más crees que tiene una dependencia clara del fit? Yo veo cuatro muy fuertes. Uno es Colin Murray Boyles, CMB, que le dicen. A mí es de mis favoritos, pero depende 100% de fit. Es un prospecto muy distinto. Eh, Digo, si tuviera que comparar a alguien, hace rato decíamos que no me gusta eh, comparar a jugadores y jugadores estrellas y demás es luego darse un balazo en el pie. Pero el estilo de jugador es un poco como Draymond Green. Si a Draymond no le hubiera drafteado Golden State y no hubiera sido coachado por Steve Kerr, pues a lo mejor y su carrera había acabado en 6 años, a lo mejor sería un role player más, ¿no? Eh, Importa muchísimo que el equipo y que el entrenador tenga una visión clara y creativa con ciertos tipos de jugadores que son diferentes. CMB es uno de ellos, digamos, yo creo que si cae en un buen equipo, con una buena visión de cómo utilizarlo, puede ser un gran role player, o sea, de esos role players que son casi estrellas. Wow, sí. Otros tres, digamos, Derrick Quinn también es un jugador pues muy polarizado, muy distinto. Hablando de cifras, en coladas tiene de los mejores puntos por posición generados en los últimos años. Hace rato que me contabas, Genaro, que te encanta Pablo Banchero, Sí, 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 banquero. totalmente. Eh, Él era un excelente colador, pues, digamos, colegialmente. Derrick Quinn tiene mejores cifras en coladas, digamos, generación de coladas por posición que el mismo banquero, ¿no? También depende mucho del fit. No es lo suficientemente alto para ser un centro, ni largo, ni tiene tan buena movilidad lateral, eh, pero tiene muy buen pase, genera muy buenos tiros. Entonces, digamos, yo creo que también es otro jugador que depende mucho del fit. Otro es Danny Wolf. Uf, Danny, me es encanta. otro de los jugadores de los más raros que yo he scouteado. Prácticamente es un point center. Eh, Depende mucho de su tiro. Si su tiro empieza a caer y también de cómo es utilizado tanto en ofensiva como defensiva, pues puede ser o muy buen jugador, también puede ser un bust. Y el último, que también depende de muchos factores, que creo que tiene un camino más claro, digamos, los otros creo que sí dependen muchísimo del fit y de cómo se utilicen. El último depende más bien de un tema de desarrollo, de tiro, es Egor Deming. Egor justo nos comentaban ahí en los comentarios en Instagram, Mariano nos decía que era de sus favoritos. No me recuerdo si era Mariano. Sí, 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 recuerdo el Sí, comentario. es de los más interesantes. De hecho, Egor, a ver, midió, es un point guard gigante, tiene de las mejores divisiones de este draft y yo me atrevo a decir que de los últimos tres tiene muy buena. De hecho, hubo un mes, por si no me recuerdo, en diciembre, que tuvo una racha de partidos que todo el mundo estaba pensando que podía ser el number two pick, el pick número dos. Y digo, después se le cayó el tiro y demás, pero sí es un jugador más que de fit, es un tema de desarrollo. Lo puse aquí también porque hay ciertos equipos que si no tienen buenos tiradores, pues no va a tener espacio para poder jugar y va a ser difícil que se desarrolle un poco como pasó con Scoot Henderson en los últimos 2 años con Portland. Pero es un tema de tiro. Si empieza a encontrar el tiro y si tiene buenos tiradores alrededor, yo creo que también puede ser un gran jugador. Justo lo que nombraste, eso la sensación que yo tengo, son, por así decirlo, atípicos a su posición. Colin es bastante atípico, pero bueno, dentro de todo tiene un perfil relativamente factible, pero bueno, igualmente Draymond Green yo creo que he visto poco, por así decirlo, como comparación, ¿no? Ese alero a la pivot, más que alero, que pueda organizar, que tenga tanta buena capacidad reboteadora, que haga las cosas sencillas de forma correcta. Después tenemos Egor Demin, que es un base infinitamente gigante. Creo que mide, en el draft combine dieron 2 metros 3 descalzo. Creo que con Zappa han dicho que mide 2 metros 6. Y me parece que a nivel IQ es uno de los mejores del draft, si no por alguno el mejor. Y después tenemos justo dos interiores que nombraste, que son Derek Quinn, que es totalmente atípico para ser estadounidense. Es impresionante, Derek Quinn. Y después Danny Wolf,
que tal vez sí tiene alguna otra semejanza a algún jugador, esos interiores con una buena muñeca, tal vez más flojo en el sentido físico, pero igualmente el tamaño lo compensa en muchos aspectos. Entonces tal vez Danny Wolf es el más real, pero son como esos jugadores controversiales en su posición, por así decirlo. Sí, y digo, justo Danny Wolf es algo muy atípico porque, digo, aunque tiene digamos, tamaño de interior, juega en el perímetro y juega a veces más como alero que como mismo poste. Y parte digamos, los equipos tienen que ser creativos porque a lo mejor en ofensiva sí lo puedes acomodar, pero luego en la defensiva pues se complica, ¿no? Entonces sí son varios jugadores bastante atípicos. Para mí, los dos digamos, que más me gustan y porque nada más con que desarrollen una cosa yo les veo un camino muy claro hacia ser jugadores diferenciales muy fuerte, es a Colin y a Egor. Ellos dos, si encuentran su tiro, van a ser diferenciales y muy fuertes. Derrick Queen y Danny Wolf hay que ser un poco más creativos. Ahí Octavio justo nos pregunta por Demin, que justo lo nombraste entre esos dos que pueden llegar a ser más diferenciales con pequeños detalles, si podría llegar a subir un poco más en el draft, como le pasó a Josh Giddey. Sí, a ver, yo creo que hay rumores desde el 9, 10, a lo mejor hasta en Portland podría caer en el 11. Eh, he visto rumores de Chicago. Si lo drafté a Chicago, digo, ahorita al ratito vamos a hablar de los peores fits. Para mí sería de los peores. Sí creo que su rango de drafteo es por ahí del 10 hasta el 18, 19, a lo mejor hasta el 20. Es un draft que después del pick 7 es bastante plano, ¿no? Hasta el 25 por ahí. Pues digamos, ahí son tiers bastante similares y que más bien va a depender del equipo. Yo de los partidos que vi de él, que me gustó mucho, de hecho justo después lo iba a comparar con otro prospecto del draft con muy buena visión y muy buen pase, que es Kaspar Jakusionis, pero justo de los partidos que vi de BU, o no sé la pronunciación correcta, la sensación que me había dado es que en lo que sería claramente aspectos de visión, organización y todo eso es excelente, pero su pique, tal vez, es una sensación mía, es algo tosco o tal vez es algo rígido todavía. Supongo que, bueno, también hay una cuestión de centímetros que le deben afectar en ese sentido y algo que se aplica también en defensa es que tengo entendido que en el Draft Combine su rapidez lateral fue baja respecto a su posición. Eso me lleva a entender que tiene, por así decirlo, caderas toscas y eso le complica un poquito ese desplazamiento lateral, esa generación sobre el pique, esa explosividad. ¿Sentís que son cosas relativamente a trabajar, que pueden llegar a afectarle mucho? ¿O no es algo a tener demasiado en cuenta? Digo, en el Combine, a mí me encanta el Combine y me encanta, tengo mi Excel de toda la información del Combine. En la parte atlética, yo luego no le doy tanto valor. Ha habido el mismo jugador que va a dos combines digamos, años consecutivos y los resultados son totalmente distintos. Este, y también ha habido jugadores que tienen muy buena movilidad lateral que dan malos resultados en el combine. Digo, yo creo que sirven como referencia, mas no son ley. Hasta el mismo salto, ¿no? Todo el mundo sabe que hay jugadores que el standing reach es, digamos, cuánto mido yo de piso hasta el techo, digamos, hasta la punta de mi mano. Eh, y hay muchos jugadores, por ejemplo, Liam McNeely, estoy seguro que este año lo hizo, que bajan un poco la mano, digo, no las tiran a completo para que parezca que son más atléticos de lo que son, ¿no? Porque en el momento que brincan, pues logran un poco más. Digo, siempre ha habido rumores de que en Combine hay maneras pues de truquearlo y demás. Es muy bueno tenerlo, digamos, como referencia a la parte del Combine. Para mí lo más importante es lo que vemos en el video. Sí creo que tiene que tiene deficiencias, más bien oportunidades fuertes, en la parte defensiva. Digo, yo creo que a mí lo que me preocuparía más sería la fuerza física. Por el tamaño que tiene, no va a ser un jugador que esté defendiendo al movedor, al point guard del otro equipo. Yo lo veo más bien como alguien que esté defendiendo a uno de los aleros
que si mejora su fortaleza, no creo que tendría problemas. Y pues tienes aún de los que le llaman point of attack, digamos, defensivos de punta de ataque, eh, digamos, defendiendo a su jugador más rápido. Entonces, eso no me preocuparía tanto. Lo que más me preocupa es el tiro, ¿no? Ha sido muy variable. Un poco como Josh Giddey, tú lo mencionaste hace Sí, rato, lo nombró ahí es Octavio. literal, es muy similar a Josh. Me gusta más como prospecto, a mí, aunque en general la gente que se dedica a draft y demás habla que en su momento les gustaba más Josh. Eh, yo en lo personal sí me gusta más Egor que Josh y sí veo un camino en el que pueda mejorar su triple. Creo que algo para destacar tal vez de su triple, que no, tal vez no es súper relevante, pero siempre es algo, un detalle a tener en cuenta, es que por lo menos, a pesar de que ese factor lo tiene que desarrollar, yo creo que la mecánica es bastante sólida, que ese siempre es como una buena noticia. Muchas veces con muchos tiradores de bajo porcentaje, eh, hay un problema, es que sus mecánicas son toscas, tienen algunos problemas. Creo que justo la de Egor, en ese sentido, es bastante pulida, creo que son detalles, o creo que es cuestión de llegar a la NBA y que un buen equipo lo desarrolle. Y justo ahí Octavio te pregunta, hablando de buenos equipos y desarrollo, si se puede imaginar un Egor en los Nets con Jordi Fernández. Ese fit, ¿cómo sería? Sí, yo creo que, a ver, los Nets es un caso pues, muy interesante porque creo que todavía no tienen marcado un rumbo. Hay un par de equipos, los Nets y los Jazz, un poquito también, un poco menos porque tienen, digamos, ya su frontcourt bastante definido. Pero los Nets, pues yo creo que tienen muchas interrogantes, se rumora de muchos cambios que pueden estar haciendo. Eh, sí creo que podría funcionar. No, digamos, yo no he leído tanto interés de ellos sobre él. Yo sí creo que funcionaría. He escuchado más rumores de que les interesa a Jeremiah Fierce, que para mí sería un error. A mí me gusta mucho más Egor que Jeremiah, pero sí los rumores hablan más de que les puede interesar más Fierce. Perdón. Digo, a mí la parte, digo, ahorita hace unas semanas salió de Egor videos con su mecanismo de tiro y se veía muy bien. Yo siempre creo que no hay que creerle los videos de verano. No sé si recuerdan que Sí. Ben Simmons cada verano subía videos tirando de tres y que se veía espectacular. Entonces digo, yo creo que no hay que darle tanto valor. Para mí el indicador que me preocuparía más de Egor, digo, además de la parte del triple, son el porcentaje de tiros libres. Normalmente es un indicador de que un jugador puede mejorar su triple. Y él, si no me recuerdo, tiró abajo del 70% de tiros libres. Entonces, esa parte es la que me preocuparía. Eh, es algo trabajable, digo, al final, todos los prospectos, pues depende de cómo se vayan desarrollando. Ninguna trayectoria es lineal, digamos, ninguna es igual. Y es imposible de saber cómo va a subir o a mejorar. Pero sí, si a mí me preguntan qué me preocuparía, digo, la parte del triple más la parte de los tiros libres. Pero bueno, ya que nombraste esto de porcentajes y de Jeremiah Fierce, que están muy interesados los Brooklyn Nets en su perfil, era un jugador que yo tenía muchas ganas de hablar porque dependiendo del mock puede pasar a estar al 20 como puede pasar a estar al 6. Es como que hay muchas opiniones muy distintas. Es lo que te decía también antes del stream, que yo tengo entendido que, bueno, ese flow, ese estilo, ese pique rápido, esa explosividad en un punto hace dar esa creencia de que tiene ese estrellismo, esa posibilidad de ser estrella. Pero a su vez hay muchas dudas mías sobre él. En ese sentido que te contaba antes, de su tiro, sus malos porcentajes, creo que tuvo un 28% de acierto del tiro exterior. Cualquier cosa corregime después. Y su altura, no es, o sea, para ser un jugador de 6'3, tener un 28% en triple. Además, ese estilo de jugador flaquito, habilidoso, suele tener una tendencia a ser un muy hábil tirador, incluso de rangos lejanos. Ya en la NBA de hoy en día vemos como esos perfiles locos de tiradores. Y justo él es como que no entiendo bien qué es lo que haría que un equipo lo elija en el séptimo pick, por ejemplo. ¿Qué es lo que te puede llevar de atractivo de Jeremiah Fierce? Justo lo estaba platicando antes de empezar el live. A mí también me preocupa, digo, en el Big Board que vamos a sacar también lo tenemos, si no me recuerdo, como en el 24.
Yo no lo veo en lotería. Sí, sí creo que alguien lo pueda draftear ahí. A mí no me gusta, digo, ¿qué me preocupa? Yo creo que la NBA va a ir, digamos, de cierta manera priorizando jugadores que midan más de 1,93, que es 6'3" en pies. Eh, y los jugadores que no midan eso van a ser bien importante que tiren bien de tres y que tiren bien en el aro. Y Jeremiah Fears no tuvo buenos porcentajes ni de tres ni en el aro. Tuvo buenos porcentajes en media distancia. En general es un tiro pues, de la élite, ¿no? Justo siempre hablamos del mid-range, de media distancia, que es para Devin Booker, para los mejores jugadores. Eh, no estoy seguro que él pueda hacer pues, ese nivel. No digo que no, sí me preocuparía si mi equipo lo drafteara. No, no, a mí personalmente no me encanta. Él, justo hablando de tiro libre, sí tiene buenos porcentajes de tiro libre, si no me recuerdo, eh, tuvo arriba de 85%. Entonces, ese es un buen indicador que puede mejorar. El tiro en el aro, a ver, también puede mejorar. A mí me preocuparía más los tiros en el aro que hasta el triple. El triple, yo creo que con repetición y con buena forma se va mejorando. El tiro en el aro, a ver, también hay un tema de fortaleza que puede estar mejorando, pero digo, si colegialmente tienes malos porcentajes en el aro como jugador de menos de 1,93, pues en la NBA va a ser todavía muchísimo peor. O sea, lo vimos con Scoot Henderson hace un par de años. Él jugaba en la G-League contra jugadores muchísimo más grandes, muchísimo más fuertes, y conté todos los porcentajes en el aro que tuvo en la G-League contra su primer temporada con los Blazers, fue totalmente distinta y fue negativa, ¿no? Entonces, sí es algo que pueda preocupar. ¿Qué es lo que le ven? Tiene un primer paso muy bueno, digamos, la explosividad que tiene y también el manejo de pies es bueno. Sí, no estoy, digamos, yo lo veo más como un proyecto. Eh, sí tiene bueno, el movimiento, el drible o el pique que tú le llamas es muy bueno, de los mejores de los últimos años. Y es un anotador versátil, pero yo sí le veo el por qué entiendo por qué lo draftearían. A mí personalmente me costaría, ¿no? Me costaría verlo. En comparativos, un poco para que se imaginen, yo lo veo pues, un poco como Devin Harris de hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan de él en los Mavericks. Actuales, un poco justo como Scoot Henderson, como Markel Fultz, pero Markel cuando estaba en colegial tiraba bien. Un poco más como Markel Fultz, ya que fue un poco bust y que no se le olvidó mágicamente tirar. Un poco más como eso que como el Markel Fultz que estaba en Oklahoma. Esta es una pregunta que teníamos anotado que me interesa un montón, porque son jugadores que me encantan. Que es si en este draft había un Thompson Twin, unos mellizos estilo Thompson, o un Dyson Daniels. Que hoy, bueno, justo tenemos a Dyson Daniel, que fue ganador del Most Improved, que por cuestiones de posición de equipo y algunos otros detalles no habrá ganado el defensor del año. Pero es un jugador que me fascina y de hecho estoy muy contento que Atlanta lo haya rescatado de New Orleans y le haya dado ese lugar y él haya podido demostrar al 100% el animal que es y ojalá que pueda seguir progresando. Y también ya pudimos apreciar un poquito de lo agotador que es tener a un Thompson encima defendiéndote. Ya lo tuvo que vivir Curry en esa primera ronda, que igualmente Houston en sí es un gran equipo defensivo, pero vimos que Amen es un líder defensivo increíble. La mezcla de atleticismo, de garra, tiene todas las aptitudes para ser un super defensor. ¿Y crees vos en este draft que hay posibilidad de que exista también uno de estos defensores de perímetro de absoluta élite ya desde un primer año, que es algo increíble? Yo, como ellos, difícilmente. A ver, tanto los gemelos Thompson como Dyson, yo personalmente, por ejemplo, a Dyson lo tenía muy alto en mi big board. De hecho, me enojó cuando mi equipo Portland drafteó a Shadon Sharp en lugar de Dyson. Eh, y en el draft de los Thompson Twins, sí tenía arriba a Scoot, pero a los Thompson los tenía muy arriba, la verdad, arriba de Brandon Miller. La diferencia de ellos, además de la defensa élite, digamos, es el potencial, digamos, como generadores de defensa colectiva, digamos, y disruptiva, por así llamarlo.
digamos, con el mismo potencial lo veo difícil, pero hace rato tú y yo platicábamos de Tumani Camara. Tumani, a ver, a su manera también entró a Portland más grande, y también, pues ahorita fue segundo equipo defensivo. Más tirándole a Tumani, sí veo a tres jugadores. Uno es Colin Murray Bales, que platicamos hace rato. Drake Powell, yo creo que también puede tener un rol de defensivo muy, muy fuerte. Y Adu Chiro, que no sé cómo se pronuncia el nombre, Sí, pero sí, sí. digamos, ellos tres yo creo que sí tienen potencial muy fuerte para ser muy buenos defensivos. Eh, en general, de los tres también se duda mucho del tiro de tres, igual que los hermanos Thompson y que Dyson Daniels. Drake Powell tiene buenos porcentajes de tres, pero con muy pocos intentos. Y siempre se le ha cuestionado, ¿no? El tiro de tres. Entonces, en esa parte sí veo algunas similitudes, pero el potencial de Amen, Nausar y Dyson a mí se me hace impresionante. Y más digamos, por el rol, ¿no? O sea, a los hermanos Thompson, pues entra hasta un tema de que pueden ser como medio punch forwards, igual que Dyson Daniels. Creo que, digamos, los roles, tanto defensivos como ofensivos, y ese potencial, no lo veo en ninguno. Pero ellos tres creo que van a ser muy buenos. Y digo, Cooper Flag, a ver, no va a ser a lo mejor desde que entre a la cancha la élite, pero sí creo que va a ser muy bueno y creo que sí puede estar nominado en unos años a jugador defensivo del año o al menos estar ganando All Defensive Teams año tras año. Bueno, igual yo tengo una opinión con el defensor del año, que si Wemby está en salud, creo que están todos condenados a verlo ganándolo 10 años seguidos, con 5 tapones y 26 robos por partido. Pero sí, 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 coincido que tendría que haber una meritocracia mayor también al defensor perimetral más allá de los robos, porque muchas veces las estadísticas de un pivot más del calibre de Wemby, con ese timing taponador, pueden llegar a arrasar en el premio. Pero yendo a ese lado, vi justo Lucas pasó un rato por el stream y nombró ahí a Roger Fleming y diciendo que es un Thompson más. Y justo Roger Fleming era alguien también de que tenía muchas ganas de hablar porque, bueno, si no me equivoco, es el alero, el wing, con el wingspan en envergadura más grande del draft, 2 metros 26, una animalada del estilo. Y bueno, también cuenta con esos temas del tiro exterior, de poco volumen, pero creo que tiene una mecánica bastante sólida y no sé si tuvo malos porcentajes, creo que no, al contrario, creo que estuvo relativamente decente y tiene ese perfil también de defensor. Bueno, justo los defensores se asocian con la envergadura, no sé qué tan real puede ser eso en un punto. Se te cortó, Genaro. Ah, justo había dejado de hablar. Tipo, creo que lo dije Ah, con la acotación ah, pues, equivocada, pero sí. No sé qué tan real para vos puede ser en sí. un punto esa asociación de envergadura-defensa. Ahí estaría. A ver, Rashid Fleming, a mí personalmente a veces sobrevalúo el wingspan, digamos, la longitud de los jugadores y el standing reach. Las medidas que tuvo Rashid fueron brutales. De hecho, esta semana yo decía, este cuate eh, tiene muchísimo potencial. Sí lo tiene. Defensivamente, a ver, es muy versátil, puede defender muchas posiciones. No estoy seguro, digamos, sí creo que tiene el potencial, porque tiene buena movilidad lateral. No, digamos, no, digamos, la inteligencia defensiva no es la misma que tienen Dyson y que tienen los hermanos Thompson. A mí es algo que puede ser, digamos, bien importante en un defensivo, también para que pueda estar apoyando a todo su equipo. Sí creo que puede desarrollarse. Este, no estoy seguro que a ese nivel. Yo creo que yo lo veo un poco más. Digo, no sé si se acuerdan, hace unos años Larry Nance Jr. tuvo un año muy bueno en Cleveland, defensivamente, que jugaba más como centro, como un centro chaparro, un centro chico, pero que defendía muy bien y que generaba estadísticas avanzadas muy buenas. Yo creo que un rol un poco más hacia allá puede ser su tendencia. Sé que sus porcentajes de triple, pues, digamos, son buenos, los intentos son bajos y muchas veces juega más como poste que como wing.
Entonces digo, depende mucho también de su desarrollo. Yo lo estoy clasificando como wing, como un alero. Pero, digamos, en San Joseph estuvo jugando más como centro que como alero, ¿no? Entonces, a ver si es de los jugadores que puede cambiar mucho, puede desarrollarse mucho y que puede ser una gran sorpresa. Eh, yo hoy no hablaría, digamos, como de los mejores defensivos de la clase. Pero sí, digo, es bueno. Yo creo que en este año del draft, en general es un muy buen año para role players, para jugadores de rol y para jugadores que puedan entrar y defender de manera positiva, ¿no? De lo que se cuestiona mucho es del tiro. No hay muchos tiradores, y eso a veces pues, es la entrada de si tienes tiempo de juego o no. Ya que nombraste justo a los tiradores, a los famosos y ansiados tiradores por todos los equipos, bueno, lo primero que a mí claramente se me viene a la mente, pensando en un tirador en este draft, es con Knuppel. No puedo evitar no pensar en él. A mí me parece increíble su aspecto en el tiro exterior. Creo que no va a tener ni siquiera la necesidad de hacer una adaptación a la NBA, porque creo que el tiro está más que limpio. De hecho, ha demostrado que puede tirar ya de línea NBA de forma totalmente sencilla y tranquila. Entonces creo que en ese sentido eso es algo que suma muchísimo. Justo para resaltarle algo que se le va muy en contra, que es su defensa. Yo por lo menos a nivel visivo, creo que a pesar de tener carencias defensivas claras, le pone mucha actitud. Lo vi como muy, muy entregado en ese sentido. A mí no me preocupa tanto su movilidad. A ver, si tiene, obviamente, por un tema físico, limitantes lateralmente, eh, pero es un jugador que ya jugó su rol, ya demostró que puede, digamos, en Duke, que puede jugar como un jugador complementario, que se adapta a lo que le den, digamos, tiene muy buena disposición y que, digamos, defensivamente como equipo puede ser positivo. Si tú ves las estadísticas avanzadas defensivas de él, son buenas. Eh, yo no creo que vaya, a ver, no va a ser un diferenciador en la defensa, pero tampoco creo que vaya a ser tan malo en la defensiva como a veces se le hace creer. Muchas veces, digo, lo platicamos hace rato, ¿no? Antes de empezar el live, yo creo que también su aspecto físico, que pues, es medio rellenito y con sus chapitas y demás, hace parecer que es un niño que no, digamos, que no va a trasladar tan bien. A mí es de mis favoritos. ¿Sabe? Si mi equipo draftea con, yo saldría muy feliz del draft. A veces lo que me pasa con algunos jugadores, por ejemplo con es no carencia en sí, porque creo que es algo muy, muy desarrollable o muy tenido en cuenta, que es la verticalidad hacia el aro, como ese jugador con una penetración marcada que genera realmente una ruptura en la defensa cuando va hacia el aro. Creo que por lo menos a mí me dio la impresión de que le falta tal vez ese destello todavía a desarrollar, esa verticalidad al aro más allá del triple. Pero lo bueno en un punto también es que al tener un nivel de tiro exterior tan alto, van a saltarle mucho o van a estarle muy encima. Entonces atacar al aro en un punto se te desbloquea el camino de forma más sencilla, porque sos un tirador muy de élite. Entonces creo que puede desarrollar muy bien ese aspecto, pero a veces me genera duda su creación de tiro. A ver, si no es alguien que va a generar, digamos, tiros por la explosividad, pero también hubo, si no me recuerdo, unos 4 partidos que Cooper Flag no estuvo jugando. Y si agarras las estadísticas de esos 4 partidos, tomó un rol muy distinto. De hecho, se volvió creador. Y, y la creación con el pick and roll fue muy buena. Yo creo que hay potencial, digamos, que no se ha visto por el rol que tomó en Duke, que puede, digamos, entrar en un rol secundario como playmaker que puede ser positivo bajo el pick and roll. No, digamos, no es un jugador que uno contra uno te va a llevar nada más por la velocidad y la explosividad o el primer paso, pero sí es un jugador que con un buen centro, que haga buenas pantallas, va a generar juego para el equipo, ¿no? Para él y para el equipo. A mí, de los fits que más me gustan para él es Filadelfia. O sea, la realidad es que, además, yo si fuera Filadelfia, hace rato platicábamos de BJ. BJ se me haría también muy bueno en la parte defensiva.
pero en la parte ofensiva y a largo plazo me encantaría su fit con Tyrese Maxey. Tyrese no es un movedor nato, tiene un poco de habilidades complementarias que lo pueden también ayudar. A mí me encanta ese fit, sí creo que puede ser muy bueno. Digo, en general es un jugador que en el equipo que caiga, siempre y cuando no le pidan desarrollar de más, o sea, que no le pidan ser una superestrella, que no creo que lo hagan porque yo creo que hasta en las entrevistas él no dice ser una superestrella, ni que quiera hacerlo. Pero sí es un jugador que prácticamente en cualquier equipo podría estar entrando y generando valor muy rápidamente. No sabía eso de las entrevistas y que él ya directamente se autodetecta fuera de esa figura de superestrella. Me parece algo interesantísimo a tener en cuenta, más si el que está hablando con él es un equipo ya en competencia. Siempre pasa, bueno, en los drafts, en la lotería, que algún equipo competitivo, por motivos u otros, así como pasó que en Dallas, que bueno, llegó hasta el pick 1, ¿no? Lo más exagerado. Equipos competitivos que por algún inconveniente en temporada Sí, regular terminan en buenas posturas de draft. Y creo que tener en cuenta estos jugadores que pueden aportar desde un primer momento y sin embargo, a pesar de ser jóvenes, no buscan, bueno, como es Bailey, ¿no? Que necesita su camino de superestrella, quiere sus tiros, sus minutos, su uso de balón, su uso real, y sin embargo tener estas intervenciones del estilo de Con y otros jugadores que vos creas que puedan tener este estilo de decir, mira, yo no vengo a ser superestrella, pero puedo aportar desde un primer momento. Soy bueno en tales cosas y donde me pongas voy a cumplir. ¿Sentís que hay otros de este perfil para un equipo competitivo? sí, digo, justo digamos, mi arquetipo favorito es justo de jugadores, digamos, plug and play, ¿no? O sea, que en cualquier equipo los puedas meter y que puedan jugar y generar algo. Normalmente son, digamos, lo contrario a los que platicamos hace rato de que necesitan un fit muy específico. Y normalmente acaban siendo digamos, mis prospectos favoritos. Ahorita, digamos, siempre me pasa, ¿no? Cada año, Dyson Daniels me pasó hace unos años, digamos, me enamoro, por así decirlo, de algún prospecto y lo sobrehypeo. Yo creo que es algo de cierta manera hasta normal. En este draft a mí me encanta Carter Bryant. Es alguien que, a ver, es joven, jugó un rol colegial también, pues de role player, pero demostró pues, que podía defender, que podía tirar de tres cuando estaba libre y meter las canastas. Y que tiene, yo creo que también tiene potencial de creación de tiro, digamos, si ves videos de sus partidos de high school, de secundaria, tenía un rol distinto, entonces yo creo que eso también puede ser interesante. Yo si fuera un Houston, un Portland, digamos que ya tienes de cierta manera un equipo, digamos, un camino bastante pues ya avanzado, yo estaría pensando en alguien como Carter Bryant. Otro que, digas, de las mejores historias del draft, porque hace 6 meses estaba ya comprometido a Duke y yo creo que nadie estaba pensando que se iba a quedar en el draft y ahorita ya se habla que a lo mejor ya es top 15, es Cedric Coward. Es otro jugador, hace rato hablábamos de las mediciones en el Combine, su wingspan fue impresionante. Es un poco similar al caso de Jalen Williams. Jalen Williams era algo muy similar, digamos, en enero de ese draft nadie hablaba de él y a partir de abril empezó a generar mucho ruido, midió muy largo, con muy buen wingspan y pues, Oklahoma City lo fue a estar en la lotería, ¿no? Cedric Howard trae pues, una trayectoria similar. También es un jugador pues, muy completo que puede defender, tirar, pasar, que para mí esas, digamos, son la parte más importante. Y hay equipos que draftean así, digamos, muy, muy claro de esa manera, ¿no? Oklahoma City, ¿qué le importa? Esas tres cosas. Oye, sabe tirar, sabe pasar y sabe defender, funciona. Para mí esos dos serían los dos candidatos. Serie Cabra del problema que tiene, pues digo, hace un par digamos, el año pasado, pues ni siquiera estaba en Division One, en colegial. Entonces, y cuando hace la transferencia a Division One, jugó muy pocos partidos y se lesionó. Entonces, se tiene muy, muy poco, digamos, no se tiene una muestra representativa de juegos contra competencia real.
Entonces eso genera pues, mucha duda, pero también la misma duda genera hype, ¿no? No sé si viste la película este, que salía justo hace un par de años, 3 años. ¿Garra? No, no creo. ¿Cómo se llamaba? A ver, déjame lo googleo. Pero igual es verdad eso, es que la misma Garra, duda. Garra, sí. justo Garra. Hustle, sí. Lo dije en español. Sí, sí, sí. Es La misma duda genera literal, hype real. literal, literal, eso es lo que pasa. Empieza a ver videos, empieza a ver hype, a ver, los general managers y los tomadores de decisiones de los equipos son personas, ¿no? Sí se dejan influenciar pues, por el ruido externo, ¿no? El ideal es que no, el ideal es que el proceso de tu scout no dejes meter ruido externo. La realidad yo creo que es prácticamente imposible, digo, yo como fanático y no como experto del draft, sin duda me influye. Y ahorita, digamos, esos dos son los que yo pensaría como en un plug and play que pueden generar algo diferencial. Obviamente los primeros dos, Dylan Harper, Cooper Flag, pues digo, no, ni los toquemos en el mismo campo, ¿no? Ellos dos ahorita podrían estar jugando en las finales y generar valor en sus equipos. Sí, dentro de todo es como que se intenta separar los extraterrestres de los humanos ahí un poco, porque bueno, Cooper y Dylan, justo como habíamos dicho en el inicio, son excesivamente diferencial. Bueno, hay una terminología que usas en tu página que me parece muy copada, que es la de los jugadores y su potencial basado en tiers, como tier uno, tier 2, tier 3 y así. Y vi que Cooper estaba basado en tier uno y que Dylan Harper estaba en 1,5. Y ahí mi duda es, ¿cuál es esa duda que te genera que te hace colocarlo en el 1,5 y no en el uno, pero tampoco en el 2? ¿Qué es lo que te genera Dylan Harper en ese aspecto? Digo, a ver, yo para hacerlo simple, agarramos pues nada más ese número de tiers. La realidad, digo, muchos scouts, cada scout utiliza sus categorías distintas, ¿no? Y cada equipo escoge distintas categorías. Siempre hay unos pues, que se quedan un poco a la mitad, ¿no? Que dices, híjole, este jugador no llega al de arriba, pero tampoco al de abajo. Eh, este año, digo, decidí poner los puntos 5 pues justo para no hacer 8 distintos tiers, ¿no? La realidad es que a Dylan sí lo veo en un nivel muy distinto a todos los de abajo, no al nivel de Cooper. A Cooper, para mí, eso, digamos, sin duda es otro nivel. Pero sí, yo si fuera San Antonio, no dudaría en draftearlo, pero ni un segundo. Ni de cambiar el pick, ¿eh? Yo no cambiaría ese pick por nadie. A pesar del fit, por así decirlo, teniendo en cuenta que bueno, está Chris Paul, que en teoría renueva, vamos a ver igualmente cómo prosigue Stephon Castle, y bueno, el recién llegado esta temporada de Aaron Fox, podríamos decir que por así decirlo, el espacio de los perimetrales está ocupado, pero a pesar de eso, ¿crees que el talento en este caso sobreexige la necesidad por escándalo? Dylan Harper es un talento muy grosso para dejar pasarlo. Sí, sin duda. O sea, digo, yo creo que si a los Spurs en febrero le hubieran dicho que iban a ganar el pick número 2 y que iban a tener la posibilidad de draftear a Dylan Harper, no hubieran cambiado por Fox. Eh, yo, si fuera ellos, más bien draftearía a Dylan y buscaría traspasar a Fox. Yo me quedaría digamos, con el Rookie of the Year y con Dylan Harper, que también va a ser un gran novato. Y más bien, digamos, con Fox buscar reforzar la parte de los aleros, ¿no? Eh, y para mí, sin duda, no se duda, ¿no? El potencial que tiene Dylan y el fit que puede tener con todo el equipo de los Spurs del futuro, no nada más con los de hoy, es brutal. Y digo, yo creo que Chris Paul no va a renovar con ellos. Yo creo que, yo esto es personal, pero yo creo que se va a ir a los Lakers o a los Clippers, a algún equipo de Los Ángeles. Pero, digo, sin duda, yo creo que drafteas y luego solucionas. Digo, es un buen problema tener, ¿no? Claro. Ojalá y todos los equipos tuvieran el problema que tienen los Spurs, de tener la suerte de cada año estar teniendo la suerte de la lotería de brincar para arriba. Pero sí, sin duda, yo lo drafteaba y tienes todo el verano para resolver el problema entre tus tres movedores. Ahí Octavio justo nos preguntó, por lo anterior hablado de Con y Bailey, Pix y demás.
En tu caso, pues pregunta Bernardo, vos si fueras Filadelfia, por así decirlo, te encarnás en el GM de Filadelfia, personalmente elegirías a Ace Bailey o a Con Kneppel. ¿Con quién te quedarías? Teniendo en cuenta los aspectos que vos deseas, los criterios que vos quieras. Yo, la verdad, ni siquiera estaría pensando en Ace. La duda sería más bien entre BJ Edgecombe y Con. Yo creo que si se quedan en ese pick, en el 3 van a draftear a BJ. Eh, la realidad es que creo que también hay una posibilidad muy fuerte de que cambien el pick, no por completo, más bien draftear hacia abajo. Hoy había un rumor de que Utah Jazz quería subir al 3 y que Filadelfia estaba dispuesto, pero tenían que tomar el contrato de Paul George, ¿no? Entonces digo, yo creo que puede haber eh, hay algún deal que pueden hacer entre algunos de los equipos que están entre el 5 y el 7 y que Filadelfia pueda estar drafteando con. Pero yo creo en mi cabeza, no tengo información confidencial obviamente, ni contactos, pero yo creo que los dos que están en juego para Filadelfia es BJ y Con. Hablando justo de Villa y que lo nombramos poquito, pero bueno, está ahí. No, creo que no baja del top 4 para ser ahí minucioso y no decir top 5, pero creo que no baja del top 4 bajo ningún aspecto. A mí me sorprendió un montón, como te decía justo en el inicio, antes de arrancar el live. Este año es la primera vez, por así decirlo, que voy de pleno con el draft a entenderlo por completo y ver cada promesa que realmente qué pasa. Y lo conocí, bueno, con Bahamas. Él juega en la selección de Bahamas, juega en la selección mayor, acompañado de estrellas NBA del estilo Buddy Hield, de Andre Ayton. O sea, no tenía al lado cualquier jugador, eran jugadores NBA y además consolidadísimos. Y sin embargo, le dieron posesiones y tiros como si él fuera el principal o la principal espada de ese equipo y sin ningún tipo de problema él resolvió, sin ningún tipo de presión, jugando también contra otras selecciones mayores y otros jugadores desarrollados. Al inicio si había algo de duda, era por su tiro exterior, y sin embargo, a pesar de que siga un poco esa duda, lo mejoró muchísimo. Yo creo que vi una gran mejora. Y también a su vez me cuesta mucho no asociarlo con Anthony Edwards porque hasta la mecánica es parecida. Te juro que lo intento de corazón, pero no asociarlo no puedo. Sí, digo, justo después de esos partidos internacionales, a ver, la creación de juego que demostró ahí fue muy buena. Ya entrando después pues, en colegiar en Baylor, no lo demostró tanto. Pero la realidad es que yo sí creo que tiene algo ahí, digamos, que desarrollar y algo muy interesante, ¿no? Y hablando, otra vez no tengo información, pero digo, lo que se lee en Twitter y muchos de los scouts que sacan información, se habla de que él en las entrevistas, al revés, habla pues de que está dispuesto a hacer lo que sea para desarrollarse. Entonces, digamos, está diciendo las cosas positivas que a todo el mundo quiere escuchar. Sí creo que digo, yo si fuera Filadelfia, si me quedo en el 3 sin duda drafteo a BJ. No creo que BJ pase del 4. O sea, la realidad es que, es más, hasta creo que si alguien sube de 3 es para draftear a BJ. A mí, la verdad, me encanta. No le veo, a ver, me gusta la comparación de Ante Edwards. Eh, el desarrollo de Edwards ha sido brutal. Me acuerdo todavía en el pre-draft, había muchas dudas sobre él y su desarrollo ha sido brutal. Sí puede ser que lo tenga, no es fácil, digamos, esta trayectoria que tuvo Anthony Edwards no es fácil de igualar y ahorita BJ está muy lejos de Anthony Edwards en nivel de creación. Yo, digamos, a mí me gusta mucho compararlo un poco entre Cason Wallace y Víctor Oladipo. O sea, creo que si mejora la consistencia defensiva y mejora un poco la parte ofensiva, puede ser una combinación de ellos dos que, este, a ver, Víctor Oladipo en la parte ofensiva tuvo muy buenos años, en Orlando. Y Cason Wallace lo hemos visto tomando un rol muy importante ahorita con Oklahoma City. Entonces yo vería un poco más esa mezcla entre ellos dos. Sí veo algo, digamos, si todo pasa de maravilla y se desarrolla y tiene la misma work ethic, o sea, ética de trabajo, como Anthony Edwards, pues digo, a lo mejor y se puede, ¿no? Llegar a eso. Pero sí, digamos, el camino no está tan fácil. Justo estaba pensándolo, porque me puse en un hipotético caso de que baje
al pick 4, bueno, baje, que sea elegido en el pick 4, porque el pick 4 no me parece que esté bajando por Charlotte. ¿Cómo sería el fit con una franquicia como Charlotte? Que bueno, es algo extraña. Ya sabemos que es bastante polémica entre su falta de aptitud para competir, pero parece, o por lo menos da la sensación de que empieza a haber piezas interesantes. Yo creo que Brandon Miller es un jugador muy habilidoso. Creo que tienen a Lamelo, que a pesar de ser un talento un poco controversial por su efectividad, a nivel pérdidas, faltas y porcentajes, hay algo que no se puede negar, es que su capacidad de crear, tanto para él como para sus compañeros, es de un nivel élite. Y justo un defensor perimetral, creo que en un equipo de este estilo podría encajar increíble, que bueno, justamente BJ Descombe, a pesar de que pueda mejorarlo, es ya un defensor perimetral muy apto. ¿Cómo sería el fit con Charlotte? Y si crees que le limitaría a jugar con Charlotte o al contrario, es una buena fuente de desarrollo. Yo creo que, a ver, tanto BJ como Con funcionarían perfecto en medio de Brandon Miller y Lamelo. Es justo el tipo de jugador que quieres, digamos, aunque son muy distintos, pero son dos jugadores complementarios eh, que no necesitan el balón, que están dispuestos a hacer digamos, las cosas chicas. Los dos me gustan mucho. BJ me gusta más, o sea, para Charlotte. Yo creo que si lo tienen disponible lo van a draftear. Si no está disponible, yo me iría por Con, aunque también ha habido rumores pues, de que les interesa Kaman Malwatch, el centro de Duke. Entonces digo, es interesante. Charlotte siempre es pues, es un volado, ¿no? Yo creo que toma a veces decisiones positivas, pero luego toma decisiones controversiales. A mí lo que me preocuparía más es más bien la cultura ganadora, ¿no? Platicábamos hace rato, pues digamos, si yo estuviera dentro de un equipo, más bien priorizaría estar generando esa cultura ganadora, porque si tus prospectos buenos, como ya tienes a dos muy buenos, pero pues, le estás dando el mensaje de que es más importante perder y que la temporada no pasa nada y demás, yo creo que la cultura que vas generando poco a poco es bien difícil de cambiar, ¿no? Y es algo que le ha pasado a Charlotte, pues de los últimos 10 años, ¿no? Creo que de los últimos 15 años creo que solo han llegado una vez a playoff, ¿no? Si no me recuerdo. Si no me equivoco, sí. Sí, sí, creo que ya era una vez. Bueno, aprovecho de paso Sí, a preguntarte ahí, que Octavio nos mandó al chat de vuelta una pregunta que me parece muy interesante para ver, para cuestionar. Porque lo de Patrick Williams, el caso de Patrick Williams, si crees que va a haber un caso parecido al de él, que fue un jugador que subió de puestos en la última semana del draft casi, creo, que pasó de la nada a ser de grandísimo interés de todos los equipos. Y puede pasar que la semana que viene, ¿quién podría ser ese jugador que de forma inesperada un equipo diga, este tipo es buenísimo, y Danny Wolf sube al top 5? ¿Qué puede pasar que genere esa controversia nuevamente? y literal, qué bueno que utilizan, Octavio fue el que hizo Octavio, la sí. pregunta. Qué bueno que utilizas esa referencia. Eh, yo creo, y es de mis favoritos, pero el riesgo que se pueda volver el siguiente Patrick Williams es justo Carter Bryant. Muy similar, digamos, el arquetipo es muy similar a lo que se hablaba en el pre-draft. Eh, las críticas son muy similares. Entonces, digamos, si en 4 años, 5 años hablamos del nuevo Patrick Williams, puede llegar a ser Carter Bryant. Por más que sea de mis favoritos, Patrick Williams también era de mis favoritos. Sin duda ha sido pues, de las decepciones más fuertes. Digo, siempre en un draft es un volado, ¿no? Si fuera una ciencia, todos los equipos serían buenos drafteando. La realidad es que como es un arte y pues, es muy complejo y hay tantas variables que ni los scouts pueden tener toda la información, nosotros como fans pues se vuelve todavía más complicado, ¿no? Pero sí, sin duda, ¿quién tiene riesgo de ser el siguiente Patrick Williams? Carter Bryant. Otra de mis preguntas, para ir bajo el radar, por así decirlo, para sumergirnos un poco, agarrar el submarino, es ¿qué prospectos para vos, si querés hacer un top 3 de prospectos underdog, se lo suele decir, que sería bajo del radar, incluso fuera de lotería y top 20, esos jugadores que pasan totalmente desapercibidos y que de hecho son los que terminan siendo o tienen la probabilidad de ser ese robo del draft, el steal? Sí, hablamos de mis favoritos ahorita.
este, Cedric y Carter Bryant. No los voy a meter ellos dos porque yo creo que ellos dos, a ver, Carter Bryant yo creo que va a ser top 11 y Cedric top 15. Para mí, underdogs, que también puede ser que suban, pero que ahorita todavía no se habla tanto de ellos, son tres franceses. Uno es Noah Essengue, no sé cómo se diga el apellido. Juega en Alemania, tuvo muy buenas métricas, se mueve muy bien, digamos, digamos, ves sus partidos y la realidad es que ves ese estilo de jugador que puede trasladar a la NBA y con un potencial muy fuerte. Se le critica, bueno, más bien más que se le critica, pues las estadísticas hablan de que no genera nada de tiro. Ahorita justo sí estaba en playoffs y es de sus mejores jugadores y la creación propia es prácticamente nula. Se mueve muy bien sin balón, agarra muy buenos botes ofensivos, digamos, es un buen jugador complementario. Yo creo que puede subir, creo que tiene mucho potencial. También se cuestiona mucho si se puede, digamos, fortalecer. En México decimos ponerse mamado, no sé cómo sería en Argentina, Ponerse fuerte, sí. pero digamos, se le cuestiona mucho si se puede poner fuerte. A ver, tu papá jugaba básquet y si googleas a su papá, puta, era un monstruo. Entonces sí creo que es alguien que se puede desarrollar físicamente. Ahorita tiene un rol más un poco como Rasheed Fleming, que juega un poco más de grande que de alero, pero yo creo que tiene el potencial para que desarrolle el manejo de balón y empezar a volverse alero y que pueda ser alguien muy importante. Otro que empezó el básquet muy, muy... Los tres que vamos a hablar son franceses, pero el segundo empezó a jugar básquet tarde. También tuvo métricas ahorita, llegaron tarde. Ellos tres, las métricas salieron, no fueron al combine porque sus equipos seguían jugando en Europa. Pero el segundo es Joan Beringer, es un centro muy largo. Hace rato que hablábamos de Atlanta, a mí me encantaría Joan contra él. Creo que podría ser muy bueno. Ese sería mi segundo. Y el tercero, también francés, es Noah Penda. Noah es un tanque. O sea, tú lo ves, pues tiene digamos, lo contrario que Noah Essengue, pero es un tanque. Defensivamente ha sido, digamos, en su equipo y en la liga, ha sido de los mejores defensivos. De hecho, tuvo el récord de bloqueos más robos en esta temporada. Tira muy bien de tres. Yo veo un muy buen perfil también para él. Ellos tres serían mis favoritos. No va a ir por ahí entre el 18 y el 25. Eh, si le queremos poner a alguien, digamos, similar, yo pensaría en un Nicola Batum o un Justice Winslow, una mezcla entre ellos dos. ¿Quién era el segundo? No es Senge, sí creo que puede llegar hasta el draft. Yo ahí lo veo un estilo como Jonathan Isaac, o Jeremiah Grant. Pero yo también creo que sí puede ser alguien que se vaya hasta arriba en el draft. Había visto, Y serán mis tres underdogs, sin duda. había visto hace poco, justo hablando de underdogs, una página, un tweet, si no me equivoco, no recuerdo el nombre de la página, pero no es lo relevante, sino que había visto que hablaban de Jace Richardson, el hijo de Jason Richardson, exjugador ya de NBA, como underdog. Y justo, bueno, yo tengo justo algo controversial con Jace, que es un jugador que desde el primer momento que lo vi no me gustó nada, no lo pude evitar, no me encariñé con su juego y demás, más allá de las medidas que dio en el Draft Combine, que fueron como medio desalentadoras por su altura, que bueno, ya sabemos de lo que veníamos hablando, ¿no? De que ahora se busca jugadores casi por arriba del 1,93 m. Él, si no me equivoco, dio 1,85 m, pero igualmente tenía una buena envergadura, entonces creo que no creo que sea eso su problema, sino que a pesar de sus buenos porcentajes, me dio la sensación de que su tiro no era tan consistente, ya que tenía bajo volumen. Y a su vez, esto obviamente es una opinión mía, después vos me desmenuzarás la opinión y me dirás qué pensás de esto. También me dio la impresión de, al ser zurdo, que era inhabilitado a picarla con la derecha y atacar con la derecha. Es como que
el pasillo derecho no tenía forma de atacarlo, ni siquiera resolviendo con un step back, que es lo clásico, como no puedes atacar y penetrar con la derecha porque es algo incómodo, te vas para atrás y tirás un fadeaway o buscas un tiro un poquito más en movimiento y que no ejerza tener que llegar hasta el fondo. Y a su vez no me pareció tan explosivo. Entonces como que fueron una mezcla de sensaciones. Obviamente vi no muchos partidos, debo haber visto el March Madness y un par de partidos anteriormente. Pero bueno, esas cosas que pude analizar de él me dieron esa sensación y es alguien que yo si fuera un GM de la NBA no elegiría jamás. Y de hecho tenía pensado anotarlo en mi lista de bust de este draft. Obviamente con todo el respeto a Jess Richardson, que es un crack, pero me genera esas sensaciones encontradas de no saber qué va a pasar con él. A mí sí entiendo digamos, lo que dices. A mí sí me gusta, digo, no lo draftearía top 20, de hecho en el Big Board lo tengo 22. Es más, lo tengo muy arribita de Jeremiah Fears. Este, no me, digo, a mí lo que más me preocupa es el tamaño. Tiene buen wingspan de 1,98, y eso hace que el standing reach no, digamos, no sea tan preocupante. Que para un guardia importa más luego el wingspan y el standing reach que la misma estatura. Y más cuando no eres creador, o sea, cuando eres creador, digamos, un point guard más tradicional, sí te ayuda mucho la altura para poder ver toda la cancha. Él yo no lo veo como creador, yo lo veo pues, más bien como un combo más hacia una combinación entre Darius Garland, un poquito, pues a lo mejor y Seth Curry, de los 90, Dan Navarro, alguien de ese estilo como que no es un point guard, pero que sí puede ser un jugador complementario. A mí su tiro sí me gusta cómo juega sin balón. También creo que le echa muchas ganas en la defensa y que tiene, digamos, el perro, por así decirlo, el perro adentro, que luego es muy importante. Y también algo, digo, yo creo que los scouts tienen, ahorita considerando y que los tienen dudando, es la trayectoria durante todo el año, ¿no? Empezó sin el balón y empezó tomando un rol muy secundario, ni siquiera era titular. Y conforme le fueron dando más importancia, su rol se fue expandiendo de manera positiva. El año pasado yo ni siquiera lo tenía en mi big board y en general ni siquiera mucha gente ni estaba hablando de él. Y fue, pues, digamos, de las grandes sorpresas. No estoy seguro, digo, yo creo que su tiro, o sea, nada más por la parte de tiro, creo que yo sí creo que vaya a pasarse a la NBA. Yo creo que nada más por eso no va a ser un bust. Y a lo mejor a muchos no les va a gustar porque sí tiene muchos fanáticos. Pero yo creo que el que tiene más potencial de bust es el mismo Ace Bailey. O sea, creo que la liga de cierta manera se ha alejado un poco de jugadores como él, o sea, de mid-range y de que necesitan mucho el balón y que no saben pasar. Y él, digamos, lo que ha salido como rumores de que quiere ser superestrella y demás, digamos, para mí son focos rojos. Eh, y creo que a menos de que caiga con un equipo que lo sepa utilizar y que lo sepa llevar con calma y demás, eh, sí me preocuparía mucho que él pueda llegar a ser un bust. Como bien dijiste al inicio del stream, en los primeros minutos, también está surgiendo esta joven promesa que es Karim López. Que si querés te dejo el espacio para hablar de Karim porque creo que lo conoces mucho mejor que yo y lo estás siguiendo atentamente. Y es un jugador que me interesa mucho saber porque creo que puede ser un anti después en el futuro NBA mexicano, por así decirlo. Sí, la realidad, digo, empezando un poco del siguiente año, el 2026 el draft va a estar muy bueno. O sea, sé que ahorita el de 2025 se habla de generacional. La realidad es que yo creo honestamente que el 26 va a ser mucho mejor. Hace rato que hablabas de Tracy McGrady, yo no he visto a ningún jugador como Tracy McGrady hasta el próximo año, que es AJ Divanza. Muy bueno, Darren Peterson muy bueno, Cameron Boozer también es muy bueno, Nate Ament, Dash Daniels, el hermano, que también digo, hablan de un tema defensivo brutal. Y Karim, que ahorita se habla de que puede estar entre el 6 y 7, la realidad es que, digo, a mí me encanta, es una de las razones por la que sacamos Tankan Hype. La realidad es que queremos darle mucho hype. El año pasado todavía no muchos hablaban de él, hoy ya se habla mucho de él.
Es un cuate que mide 2.06 más o menos. Es un alero muy versátil. Su papá jugaba profesional, es el Chino López. Los dos son del norte de México, de Hermosillo, Sonora. Justo hace rato platicábamos del impacto que se tiene cerca de la frontera y el básquet. Sonora es uno de esos ejemplos. El chino ha tomado un rol, yo creo que importantísimo, ¿no? Algo, digo, y esto ya habla más de un poco como de enfoque cultural, algo por lo que México muchas veces digamos, no desarrollamos el talento, es porque claramente no somos un país con estatura alta, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema real es que al jugador pues, que pinta para medir 1,95, 1,98, 2 metros, automáticamente lo encapsulas a que tiene que ser un poste. No desarrollas su drible, no desarrollas todas las otras temas de alero o hasta de movedor. Y eso hace que cuando acabe todo el proceso de crecimiento, pues esa posición que él estaba jugando en México, pues ese tamaño no es para esa posición. Entonces se vuelve muy complicado después poder hacer la transición a un juego internacional. No conozco al Chino López, pero yo me imagino que él tuvo la visión, pues de decir, a ver, este güey pinta para ser alto, de hecho es más alto que Chino. En vez de estarlo metiendo digamos, hacia cero poste, hay que desarrollarlo hacia ser guardia. Entró desde muy chico a academias de básquetbol, que también eso es importantísimo, y se fue desarrollando. Jugó en España hace un par de años, en Badalona, a los 14 años, muy, muy, muy chico, y toda esta temporada se fue a Nueva Zelanda con los Breakers. Nueva Zelanda en general está haciendo algo, a mi parecer, muy bueno. Era una liga, la verdad, normal, o sea, nada, bastante de nivel bajo, y tuvieron la idea similar a lo que querían hacer la G League, de hacer un equipo como de futuras estrellas o de jóvenes talentos, y armaron justo el programa de Next Stars, y Karim es parte de este programa. Y la realidad es que este año fue muy bueno. Se va a quedar, hasta ahorita no ha habido otra información, pero en teoría se queda con los Breakers. Yo creo que va a ser muy bueno. Si le tuviéramos que poner un comparativo, es una combinación entre Tayshaun Prince, no sé si se acuerdan de él, jugó con los Detroit Pistons que le ganaron a los Lakers en habrá sido 2002, si no me recuerdo, y Franz Wagner. Una combinación entre ellos dos. A ver, todavía sigue siendo muy, muy joven. Él se compara pues, con jugadores mucho más que crean mucho más. Por ejemplo, Jason Tatum. Pero digo, ahorita yo lo compararía más bien con Prince y con Wagner, con el potencial todavía pues, de desarrollar mucho más la creación propia, ¿no? Pero sí, en general yo creo que el próximo año va a ser muy bueno. La realidad es que por eso sacamos esta cuenta. No, y es un golazo y creo que las cosas están saliendo porque realmente está viendo mucha visibilidad de él. Yo que no soy un conocedor de su historia y demás, ahora de repente me están o sea, en 2025, cuyo draft propio donde él va a participar y calificar, falta un año y ya me están empezando a aparecer cosas. Y eso ya me genera un interés por seguirlo y por entender qué está pasando y que seguramente lo vaya a seguir. Y creo que le está pasando eso a mucha gente y muchos highlights de él, que eso es algo bastante importante hoy en día. Así que creo que está logrando ese ruido que es muy importante. Y más allá de si vaya a ser un top 10, top 5 o lo que sea que consiga, el hecho de que pueda llegar a participar en una lotería del draft, un jugador de otro país, sea cual sea la nacionalidad, siempre cuando participa, bueno, este año pasa con Jakusionis, lituano, y Egor Demin, ruso, que puede llegar a estar en lotería, aunque está un poquito más abajo del radar. Siempre es motivo de honra y siempre es un motivo de dar mucha visibilidad al básquet local. Y no quisiera romper la charla porque me está encantando hablar del draft, pero pasaron 2 horas y cuarto. No sé en qué momento pasaron 2 horas y cuarto. Al parecer nos extendimos bastante. Pero nada, si te parece vamos dando un cierre y la verdad que encantado de haber podido tener esta tarde de draft de 2025 y ojalá que se pueda repetir. Podríamos hacer un análisis después del primer mes de los prospectos, a ver
Capaz Jason Richardson termina siendo estrella de un equipo y yo tengo que borrar la cuenta de forma definitiva. Así que nada, la verdad que hermoso todo. Muchísimas gracias, Genaro. Y sí, a ver, la realidad es que nos vamos a equivocar. O sea, eso es parte del proceso del draft. O sea, como decimos, es más arte que ciencia. Entonces, a ver, yo estoy seguro que más de la mitad de lo que yo estoy viendo ahorita va a estar mal. Eh, si las empresas millonarias, que son los equipos NBA, se equivocan, ¿cómo no nos vamos a equivocar tú y yo? Pero pues es parte de lo divertido, ¿no? Que pues, nos atrevamos a aprender y a entender y a cuestionarnos, ¿no? Seguramente, digo, mi idea es dejar el mock draft y dejar toda la información, justo para que en 6 meses, un año podamos ver y decir, "Puta, aquí te equivocaste en esto, y así es como vamos a ir mejorando todos, ¿no? Y aprendiendo. Sí, totalmente, totalmente. Es parte de fluir. Son 60 elecciones y pifiarle a 40 no está tan mal. Con pegarle a 20 es un buen porcentaje. Si 35% en triples está bien, ¿por qué no un 35% en acierto en el draft? Muchísimas gracias realmente por venir hoy. Fue un gustazo total. Ojalá que se pueda repetir esta charla y también con Lucas, que seguramente se habrá quedado con sus preguntas y sus ganas de charlar. Y estás más que invitado a compartir tus cosas en el canal de Discord, más que invitado a todo lo que esté involucrado con Floppy. Y nada, realmente eso fue un gustazo. Y también muchísimas gracias a la gente del chat. Y muchísimas gracias a la gente del futuro video de YouTube que nos va a ver. Así que nada, un saludo para todos. Muchas gracias y un abrazo.